Buen día. En este video tutorial vamos a abordar la prueba de confianza mediante el test y retest para hallar el coeficiente de estabilidad temporal de un instrumento de investigación. El coeficiente que vamos a medir es el coeficiente de R de Pearson y lo haremos a través del software de Microsoft Excel. Para explicar este método de cálculo del R de Pearson recurriremos al ejemplo de la exploración de mercado del proyecto de PandyHedge, el cual se ha trazado un alcance y un objetivo con el instrumento de investigación, y se recuerda entonces que este instrumento trata del concepto principal es medir el consumo o estimar el consumo de los alimentos panificados saludables en una comunidad. Y las dimensiones en que mide el instrumento son tres: los hábitos alimenticios, la motivación de compra y el segmento social. Estas tres dimensiones a su vez están medidas en varias variables o indicadores. Y por ejemplo, para el hábito alimenticio tendríamos la frecuencia de consumo, la cantidad de consumo y la inversión económica. Frente a la dimensión de motivación de compra la podemos estudiar desde el precio y los atributos, y la dimensión del segmento social será abordada con el indicador de edad y estrato social. Como se puede ver, básicamente si se toma un indicador por pregunta o una pregunta por indicador, en este caso se obtendría un cuestionario de 7 preguntas que tratan de responder 3 dimensiones y a su vez con esas 3 dimensiones medir la variable principal o el objetivo del instrumento. Podemos ver entonces la pregunta formulada número 1, que tiene que ver con la dimensión hábitos alimenticios y va a tratar de establecer un indicador de frecuencia de consumo. Su unidad de medida será en días y la escala de interpretación es nominal de periodicidad temporal. El tipo de pregunta es una pregunta cerrada de opción única y la pregunta es: ¿con qué frecuencia come usted productos del tipo panes integrales? Opciones de respuesta: la escala, entonces vemos 5 opciones, es una escala cerrada de selección única. Entonces la persona puede decir nunca, diariamente, varias veces, quincenalmente, muy ocasionalmente, y esto será llevado como al tabulador o en este caso al Excel, como la pregunta 1 en su respuesta tal vez será el 1, el 2, el 3, el 4 o el 5, o sea, se le da el valor del indicador o código que se tiene frente a cada una de las respuestas. De esta forma se procederá para la pregunta número 2. La pregunta número 2 entonces es la cantidad de consumo y vemos que tiene en este caso 3 opciones de respuesta, o sea que en este caso se tabulará del 1 al 3 las respuestas para la pregunta 2. En el caso de la pregunta número 3 podemos observar que estamos en la dimensión de hábitos alimenticios, es decir, que se codificará del 1 al 5. Para la pregunta número 4 se codificará, como se puede apreciar, del número 1 al 4. Hasta ahora no hemos encontrado escalas de Likert o escalas de medición continua, sino que todas son realmente escala nominal. La pregunta formulada número 5, podemos ver que la dimensión en que se está es la motivación de compra y el indicador relacionado son los atributos de ese producto. Las respuestas se podrán codificar del 1 al 4. En la pregunta número 6 observamos que las respuestas se podrán codificar del 1 al 4. Y en la pregunta número 7, finalmente, que es el segmento social, para ubicar el estrato social de la persona que está respondiendo el instrumento, se tendrán 5 opciones de respuesta y se codificará del 1 al 5. Visto esto, entonces procedamos al Excel. Bien, aquí tenemos la hoja de Excel donde se ha hecho el tabulado correspondiente a las respuestas de 10 sujetos, que en este caso es con las cuales se está haciendo la evaluación del coeficiente de estabilidad temporal. Estos 10 sujetos normalmente pueden equivaler
a un rango comprendido entre el 5 y el 10% del tamaño de la muestra. Algunos autores dicen que debe ser el test y el retest se debe aplicar al menos con el 10%. Para fines académicos a veces se puede tomar el 5% del tamaño de la muestra. Eso quiere decir que el tamaño de la muestra en este caso serían 100 personas, o si en el caso de que fuera el 5%, entonces estamos hablando de que el tamaño de la muestra serían 200 personas y se aplicó el 5%, lo que nos dio 10 sujetos. En estos 10 sujetos nos dieron el sujeto 1, por ejemplo, nos dieron estas respuestas. La pregunta 1 tomó la opción 3, la pregunta 2 la opción 1, la pregunta 3 la opción 4. En el momento 1, al siguiente momento, o sea, cuando se le hace el retest, que puede haber pasado 15 minutos, una hora, de un día para otro, dependiendo del tipo de instrumento y las condiciones de la población, se hace el retest y se observa, por ejemplo, que el sujeto 1 en la pregunta 3 hizo cambio, ¿sí? No hubo consistencia, digámoslo ahí. El sujeto 2 en la pregunta número 2 cambió su elección. Ya con esto podemos observar cómo el coeficiente se calcula con la fórmula de Excel igual a Pearson, donde se indica la matriz 1, que está aquí en azulito, matriz 1 y la matriz 2. Observen que en este caso los tamaños de la matriz y los campos de la matriz están tomando hasta 9 preguntas. Yo puedo tomar, observense que yo puedo tomar 7 preguntas en ambos rangos y no pasa nada, no cambia el coeficiente de estabilidad que arroja. De aquí en este caso está dando 0,95, una estabilidad de instrumento que es aceptada para la investigación. Y obsérvese que si yo cambio los rangos, yo lo llevo a 9, el coeficiente de estabilidad temporal es el mismo, 0,95. Hay que tener en cuenta cuántas preguntas hay activas en el cuestionario. Uno puede tener plantillas de 12 preguntas, de 15 preguntas, ¿sí? Y es una herramienta bastante versátil. El Excel nos puede servir para algunas aplicaciones estadísticas básicas. En este caso estamos haciendo la evaluación con el coeficiente de estabilidad temporal. Sometemos entonces a la lectura de este 0,95 a la escala propuesta por su autor y encontramos de que 0,925 es una correlación fuerte, como se puede observar, está en el rango de las correlaciones fuertes. Por eso el instrumento tiene una estabilidad de confianza bastante aceptable para una investigación y sobre todo para una investigación en el área o en el nivel de pregrado. Les recuerdo entonces que se deben tomar las muestras de sujeto comprendidas entre el 5 y el 10% como mínimo del tamaño de la muestra. Y así hemos llegado al final de nuestro tutorial utilizando Excel para el cálculo del coeficiente de estabilidad temporal del instrumento con R de Pearson. ¡Feliz día!